Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Toca el turno de darle a la revista número 20 de Cazafantasmas Construyamos Selecto 1. El número 20 corresponde a las etapas 71, 72, 73 y 74, si es que la estás coleccionando de forma individual. Y pues bueno, vamos a continuar con esta estructura grande. Parece que al fin, las piezas que nos sobraban de la parte número 1, del fascículo 1, las vamos a instalar ya en lo que llevamos. Y esto se va a poner ya más interesante, con un modelo incluso más pesado. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, a comentar, darle like y compartir para que el canal siga creciendo. Te invito a que me invites un cafecito, entra a la página de Ko-fi, échale un vistazo. Si no quieres, no pasa absolutamente nada. Y creo que son todas las invitaciones. Échale un vistazo al Facebook, también ahí estoy publicando los videos cuando se van a salir en YouTube, para que no te los pierdas tampoco. Y creo que ahora sí es todo. Vamos a tomar nuestro Ecto 1 y vamos a darle. Y tenemos nuestra revista, entonces vamos a ver qué tenemos dentro de ella. Las instrucciones. Vamos a conocer un poco de Stay Puft, etapa 71, 72, 73 y 74. Comenzaremos con la fascia. Va a estar muy interesante. Este se va a ver muy bonito. Y pues justo el hombre de los dulces, Stay Puft. Aquí tenemos el famoso traje de Stay Puft. Bill Bryan también fue el escultor de uno de los monstruos más extraños del cine. Muy característico, está padrísimo este disfraz. Y en la forma en que se iba cambiando. Esto me gusta porque incluso en la película de Afterlife, cuando se está muriendo el Stay Puft, le hacen un homenaje a la primera película. Doble impacto, tenemos al hombre de acción o al extra, Tony Brubaker, quien se encargó de manejar el Ecto 1 por las calles de Nueva York a toda velocidad. Tenemos la baba de la segunda película, que depende del humor de los neoyorquinos, si era energía positiva o negativa, y de las escenas finales de la segunda película, donde envuelven el museo, donde tienen que entrar los cazafantasmas con toda estatua de la libertad. Finalmente tenemos Cheech Marin, muy característico, inolvidable su personaje, cuando ve que llega el Titanic, al fin llega al puerto en Nueva York. Y pues bueno, voy a poner esto por acá para abrir mis instrucciones. De este lado lo que tengo son mis piezas, las abro, las acomodo y vamos a darle. Y como puedes ver, tengo ya mis piezas listas. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar esta pequeña pieza que está aquí, indicada con una R, en esta pequeña palita, y estos picos como de engrane. Ya que la localizamos, vamos a tomar también esta pieza de aquí, también marcada con una letra R, ahí está, y le vamos a dar la vuelta de esta forma, y de esta forma, déjame, no me equivoco, así, vamos a ponerla de esta forma, y la vamos a tener que atornillar con un tornillito tipo BM. Como acaba en M, os recuerda ponerle una gotita de aceite, aunque sea algo muy pequeño, para que entre más fácilmente. Lo voy a hacer y vuelvo. Ya que lo hicimos, nos va a quedar la pieza así, para que tenga este movimiento más o menos así. A continuación vamos a tomar ahora esta pieza, que tiene esta pequeña nivel, o desnivel, mejor dicho, y del mismo modo, pero en este orificio, vamos a ponerlo en esta posición así. Ahí está, y atornillaremos a través de ella también, si no me equivoco, con un tornillito tipo BM, y también le pondremos su gotita de aceite para que no se nos vaya a mover y quede en su lugar. Lo voy a hacer y vuelvo. Ya que lo hicimos, nos va a quedar la pieza de esta forma, así, para que se muevan estas de esta forma también así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el otro engrane, lo vamos a poner de esta manera, y este lo vamos a colocar encima de la pieza que acabamos de colocar, así, y nos quedará algo así. También vamos a atornillar aquí con un tornillito tipo BM con su gotita de aceite. Ahora vuelvo, y ya volví. Nos va a quedar esto así, y ahora el movimiento de esto es de esta forma, para que lo tengas así. Vamos a tomar ahora esta pieza grande, que puedes ver por acá. Por cierto, todas estas hasta el momento están siendo de metal, para que pese un poquito más nuestro vehículo, y lo vamos a poner en esta orientación, y con esta orientación
Déjame exactamente ver cómo. Vamos a poner esta palanquita sobre esta columna para tornillos. Y de este lado vamos a atornillar con nada todavía. Vamos a tomar esta pieza también y la vamos a poner aquí encima. Va a ser esta pieza grande, luego la pincita que parece como de engrane y que se me atore. Ahí va, ahí está. Y encima vamos a poner esta y vamos a atravesar todo esto con un tornillito tipo QM. Ahorita les muestro cómo va a quedar y también va con su gotita de aceite. Lo voy a hacer y vuelvo. Te quedará de esta manera exactamente con el engrane o esta pieza como de engrane aquí, y pues esto se va a poder mover así de esta forma. A continuación lo que vamos a hacer va a ser fijarnos que esta pieza del engrane justamente tiene una pequeña flechita que se ve ahí y que vamos a tratar de hacer coincidir con esta. Me parece que no va a ser tan fácil como yo esperaría. Ahí más o menos. Se tienen que encontrar las dos flechas. Aquí viene. Ahí viene. Casi lo logró. Casi lo logro. Parece que ahí está. De esta manera encontrándose las dos flechas. Y ya que hicimos que se encontraran, vamos a poner esta pieza encima de ellos. Y si te fijas, se deben alinear todos los orificios de aquí para que atornillemos de nueva cuenta con otro tornillito tipo QM. Lo voy a hacer también rapidísimo y vuelvo. Ya que lo tengamos así, podemos manipular esta pieza para que se abra. No sé cómo exactamente, me da miedo machucarme. Esta para acá, ahí va, así, y se va a poder abrir y cerrar. Así me machuco, se los dije. Vamos a poner esta pieza en esta posición para tratar de juntar esta patita con esta otra, lo más que se puedan, porque vamos a poner un asqueroso y temido resorte entre esas dos patitas. Lo voy a sacar de aquí, de su bolsita. Vente para acá. Aquí estás. Este es el infame resorte que siempre les tengo mucho miedo y mucho respeto. Vamos a intentar atorar primero un lado. Y no sé cómo lo voy a hacer para que llegue acá. Dicen las instrucciones que puede ser así a la fuerza o puede ser incluso con una pinza. Vamos a intentarle así. Pero la tensión que hace es muchísima. Y pues sí, creo que no hay otra forma más de hacerla que así. Voy a hacerlo rapidísimo fuera de cámara para no tomarte mucho tiempo y vuelvo. Y ya que lo hicimos, te va a quedar el resorte así. Tal cual, la mejor forma o la que yo te aconsejo es poner primero esta patita, que es la más dura, y con la pinza estirarle y atorar esto de este lado para que quede como las instrucciones nos lo indican. Y hasta aquí hemos acabado esa parte de la construcción. Vamos a darle ahora a esta sí es plástico, y vamos a traer al fin el cofre que desde el número 1 no veíamos. Déjenme ver incluso si lo encuentro, y aquí está encontrado, y vamos a hacer de esto un aprovechamiento para hacer una modificación. Si recuerdas en el número 1, bueno, no lo recuerdas porque todavía no existía el canal, pero de otros videos o de las instrucciones viste que se ponían estas rendijas y quedan con estos tornillos que pues no se ven muy específicos, no se ven tal cual como se ve en el vehículo original. Lo que vamos a hacer va a ser quitar esto y poner unas de Mike Mods que te mostraré enseguida. Y bueno, ya quité las ventilas anteriores, como puedes ver, son estas de aquí, con este grosor, y no tienen como que mucha diferencia, las dos son muy parecidas, excepto por los pegs que tienen abajo, para que supiéramos cuál era el izquierdo y cuál era el derecho. Las de Mike Lane, sin embargo, van a ser así, de este tipo de grosor, no tienen pegs, vamos a ponerlas solo sobre esto, y viene con una cinta autoadherible que vamos a remover y vamos a poner encima de nuestro vehículo, tapando justo estos orificios, y no se van a ver hoyos de tornillos, lo que hace que se vea mucho más estético.
Aquí, sin embargo, sí hay una diferencia entre el derecho y el izquierdo. El derecho es la que tiene entre esta separación, esto que se ve aquí, los dos puntitos como seguidos, mientras que el lado izquierdo tiene la separación y los dos puntitos, como puedes ver, están un poquito separados. Los voy a poner juntos para que las veas nuevamente, las diferencias, y no te equivoques al momento de ponerlas. Y pues tal cual las instrucciones de McLean es quitar la cintita, pegarlas encima de los orificios y se acabó. Lo voy a hacer entonces, te muestro cómo queda. Y ya colocadas, van a quedar así. Qué bonitos sin tornillos, bastante estético. Ahora sí, vamos a acabar esta zona de modificaciones. Regresamos, nos salimos de estos bits. Y lo que vamos a hacer va a ser darle vuelta a nuestro cofre. Mejor me voy a traer una toallita de la protección. Aquí está. No vamos a promocionar marcas, como si importara, pero bueno. Vamos a poner esto así. Y encima de esto vamos a poner tal cual esta parte de aquí, que embone de esta forma tan bonita. Y lo vamos a atornillar ahora con 9 tornillitos tipo SM, si no me equivoco, así es. Y lo vamos a hacer en los siguientes puntos. Vamos a poner uno aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Lo voy a hacer rapidísimo y vuelvo. Ya que terminamos, nos va a quedar así esta parte construida. Vamos a ir ahora por esta pequeña pieza que tenemos, bueno, ni tan pequeña, ¿verdad? Pero por esta pieza que tenemos aquí, y esta la vamos a colocar aquí encima, en la parte delantera. Y si te fijas, tiene 4 orificios. Sin embargo, por ahora vamos a ocupar solamente 3, que serán este de acá, bueno, estos dos de este lado, eso sí, y este de aquí abajito. Esos 3 los vamos a atornillar con tornillitos tipo EP. Ya que acabamos de atornillar, nos quedará así, de esta manera. Vamos a ir ahora por el gancho del cofre, es esta pieza que te estoy mostrando aquí, y esta la vamos a colocar así, de forma que en el segundo orificio entre este peje que se ve aquí y en el primero se alinee con ese orificio para atornillarlo entonces con un tornillito tipo AP. Lo vamos a ingresar así y ahora sí, a través del orificio lo atornillamos con el tornillito tipo AP. Ya que lo hiciste, te va a quedar así su ganchito colocado, muy bonito esto. Y ahora vamos a otra etapa histórica. Vamos a tomar el bonnet, que también nos vino en el Stage 1 ya hace mucho, pero mucho tiempo. Y este lo vamos a colocar así, de esta manera, de forma que las patitas laterales del bonnet, esta de acá, se encimen con este y esta columna para tornillo, y el centro de esta pieza con el centro del cofre. Nos va a quedar exactamente así, más o menos, y lo vamos a atornillar con 3 tornillitos tipo EP en cada uno de sus extremos. Vamos a hacerlo de volada. Ya que pusimos estos 3 tornillitos que te dije por la parte interior, aquí en el seguro del cofre, vamos a atornillar con otros 2 tornillitos tipo EP. Y ya atornillado con esos 5 tornillitos, nos va a quedar el cofre con su bonnet así, bien bonito, bien chulísimo. Vamos a poner esta pieza por aquí un segundito, y a continuación lo que vamos a hacer va a ser colocar esta pieza que hicimos al inicio. La vamos a montar en su lugar, será de este lado. Aprovechando estos orificios, los vamos a colocar así. Va de nuevo, lo hice a propósito, no crean que se me cayó, para que nos quede de esta forma. Y vamos a atornillar con 2 tornillitos tipo RM, uno irá aquí y el otro irá acá. Para poderlo atornillar más fácil, vamos a hacerlo a través de este orificio y atornillaremos con sus gotitas de aceite porque vamos a metal. Voy a hacerlo de volada y vuelvo. Y ya que dejamos atornillada nuestra
pues, ¿qué será? Como bisagra. Con esto hemos terminado nuestro fascículo 71. Vamos a darle al 72. Y ya tengo mis piezas listas. Vamos a darle de una vez. Básicamente lo que vamos a hacer va a ser construir otra bisagra, pero para el otro lado. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar esta pieza de aquí. Y vamos a tomar, creo que eres tú. No, eres tú. No, sí eras tú. Vamos a tomar esta pieza de aquí y la vamos a poner encima de este orificio y la vamos a atornillar aquí con pues sí, a través de esa colocación con un tornillito tipo BM. Se va a quedar de esta manera también para que se mueva así. Vamos a ir por la pieza que es así, chuequita, y la vamos a colocar esta sobre este otro edificio y también la vamos a atornillar con un tornillito tipo BM. Ya que lo hicimos nos va a quedar así. Vamos a ir ahora sí por esta pieza con la que me estaba equivocando y esta la vamos a colocar de cabeza sobre este orificio y la vamos a atornillar con otro tornillito tipo BM. Ya que lo hicimos nos va a quedar así. Vamos a ir por esta pieza grande que tengo por acá y con esta orientación, así como la tengo, vamos a tratar de que esta pieza de aquí encaje ahí más o menos de esta forma y encima le vamos a poner esta piececita, igual que como hicimos con la anterior, de forma que los tres orificios se alineen y ya que los tengamos de esa manera vamos a atornillar con un tornillito tipo QM. Voy a hacer y vuelvo. Ya que lo hicimos nos va a quedar así y es momento de hacerlo de que hicimos la otra vez. Vamos a bajar esto y vamos a tratar de alinear las dos flechitas. Voy a llamarle así. Ahí más o menos están las dos flechitas de los engranes y con eso vamos a orientar los dos orificios y este tercero así y a través de este vamos a volver a atornillar con otro tornillito tipo QM. Nos va a quedar de esta forma y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrirlo. Ábrete. Me da miedo machucarme. Me sigue dando miedo machucarme. Ahí está. Y ya que lo tenemos así, vamos a atorar el resorte a través de este espacio de acá y este que está por aquí. A ver si se ve mejor. Lo voy a hacer ahora así para que se vea como lo había hecho en la vez anterior. Y a ver si me sale igual de fácil como fue ese. Vamos a sacar este resortito. Voy a poner mi lámpara. Y lo primero que hice fue ver cuál es el que está más cerrado. En este caso, este es el que no tiene tanto espacio como este. Entonces sobre ese vamos a irnos primero. Ya se atoró. Y con mis pinzas, que tengo por aquí, vamos a tomarle esta pieza y vamos a jalar. Y tratar de que se atore. No se atoró, se me zafó. Tengan mucho cuidado porque como estamos haciendo demasiada tensión, esto puede lastimar bastante. No, vamos a intentarlo al revés. Vamos a intentar esta parte más larga primero. Y enseguida vamos a probar esta. Y les juro que el otro entró facilísimo, hasta me sorprendí. Pero este se está complicando un poquito más. Ahí está. Y nos va a quedar así. El resorte ya colocado en su lugar. Un poquito tedioso esto, pero ahí está. No que no entrabas. Vamos a poner esto de lado, no lo vamos a necesitar en este número inmediatamente. Y lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hicimos de este. Vamos a orientar esto de manera que estos orificios embonen con estas columnas para tornillos. Así.
y vamos a atornillar con tornillitos tipo RM. Uno será de este lado y otro de este. Del mismo modo atornillaremos a través de este orificio. Lo voy a hacer y vuelvo. Ya que lo hicimos, te va a quedar exactamente así, con sus dos bisagras colocadas. Voy a hacer espacio porque voy a traer al Ecto 1 para colocar las bisagras en su lugar en la parte delantera del cofre. Para eso vamos a ponerlo de cabeza por aquí. Qué cosa tan grandísima es esto. Y vamos a tratar de orientar de una vez por debajo el cofre para ir viendo exactamente dónde van a ir. Me parece que tal vez cerraremos, a ver. Sí, cerrado va a ser mucho más fácil por ahora. Lo que vamos a hacer es de que este orificio y este orificio de aquí, igual del otro lado, este orificio y este orificio de acá, deben embonar con este orificio, este y este respectivamente. Y lo vamos a hacer con 4 tornillitos tipo DM. A ver, ciérrate, 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 ciérrate. Bueno, no quiere. Vamos a abrir el otro entonces para ver si así lo podemos hacer de manera un poquito más sencilla. Por acá abajo. No, sí vas a tener que ser cerrado aunque no quieras. Porque si no, esto va a estar bastante complicado. Ahí está, así. Así es como vamos a atornillar esto en los 4 orificios que les comenté. 4 tornillitos tipo DM. Lo voy a hacer y vuelvo. Y bueno, encontré la forma que es más sencillo poner esto. Es justo con el Ecto acostado. Vamos ahora a acomodarlo así. Y si cerramos, todo funciona muy bien como debería. Parece que está alineado, que he visto que es uno de los problemas comunes de este modelo. Y también para abrirlo, como puedes ver, funciona. La característica de este coche es de que al abrirlo no nada más se abre, sino que se empuja hacia adelante y hacia atrás la cubierta del cofre. Y por ello es que se necesitó realizar de manera especial estas bisagras tan problemáticas. Pero bueno, valió la pena, quedó muy padre. A continuación vamos a darle al número 73. Y estamos listos con el 73. Aquí vamos a continuar con la construcción de nuestro Ecto. Esta es la parte del techo. El techo que sí será el final. Y no la cubierta que tenemos hasta ahora. Vamos a darle la vuelta a esto. Ya si la pieza que nos había sobrado el número anterior. Vamos a darle la vuelta y vamos a ver que tiene una flechita. Esta flechita debe apuntar hacia adelante. Y sobre estas columnas para tornillos, que son 6, vamos a atornillar con 6 tornillitos tipo EM. Ya que lo hicimos, nos va a quedar el cuadrito del techo de esta forma. Vamos a poner esto por aquí unos segundos. Vamos por el monstruo otra vez. Y ahora lo vamos a poner de cabeza. A ver si se logra. Y está, con mucho amor y con mucho cariño. Para que no le pase nada a esto que hemos construido hasta el momento. Ahí va. Y yo ya no sé cómo mostrar esto. Pero voy a intentarlo. Voy a darle la vuelta a esto de aquí. Y lo que haremos será justo embonar el Ecto 1 sobre el techo exterior. De esta forma voy a enchuecarlo para que se alcance a observar lo que estoy haciendo. Aquí ya está el techo y lo embonamos en estos orificios para que nos ayuden a que entre de una forma mucho más sencilla, porque si no sería bastante complicadito. Ahora lo que vamos a hacer va a ser que en este y me faltan 2 que no veo, estos que están aquí pintaditos casi de negro, vamos a atornillar con puros tornillitos tipo EM. Serán 10 tornillitos en total, para que lleves la cuenta si así lo deseas y no se te pierda ninguno.
Mi consejo es que los pongas en posición, los gires un poquito, no al máximo. Ya cuando tengas los 10 colocados, entonces sí aprietes todos. Y de esa forma te vas a asegurar que queden lo mejor posible. Voy a hacerlo rapidísimo porque me voy a tardar. Y vuelvo. Y pues ya que lo terminamos, nos va a quedar exactamente así. Ya con su techo muy bonito, brilloso, preciosísimo este vehículo. Y pues vamos ya a darle al número 74. Y pues para quienes querían más metal, puro metal, nuevamente, no sé en serio cuánto va a pesar esta cosa. Lo tenía puesto en una repisa, como bien sabes. Ya me está empezando a dar un poquito de miedo colocarlo ahí. Lo que vamos a hacer va a ser tomar esto, tomar nuestra toalla de la protección. Vamos a ponerla por acá. Y le vamos a dar la vuelta a nuestra, ¿cómo se llama esto? Como defensa izquierda delantera, vamos a decirle así de cariño. Y vamos a girar esta pieza metálica para que embone en estas columnas de tornillos. Voy a volver a hacer para que se vean. En estas tres. Y sobre esas tres deben embonar las piececitas. Ya que lo hicimos, vamos a atornillarlo con 3 tornillitos tipo BM con su respectiva gotita de aceite. Ya que hicimos esto, nos va a quedar esto así. Y por este lado, miren qué bonito se ve esto. Para los que estaban dudosos de si valía la pena este modelo, esto contesta sus dudas. Ahora vamos a hacer esto a un ladito, lo voy a poner por aquí. Y vamos a trabajar nuevamente con el frente de nuestro Ecto. Ahí vas. Así no sé cómo lo voy a hacer. Voy a poner la toalla primero. Así. Y de este lado, del que tal cual no se ve, voy a ponerlo aquí. De este lado vamos a poner estas piececitas que tengo por acá. Una irá exactamente en donde. Una irá aquí. Más o menos por ahí. Y la otra irá más o menos por acá. Estas nos van a ayudar para sujetar los cables. Y las vamos a atornillar con 2 tornillitos tipo EM. Pues déjenme ponerlas y se las muestro con más claridad para que vean cómo quedan. Y bueno, como puedes ver, aquí están las piezas colocadas, así se ven, y esa es la orientación que deben de tener. Yo lo que hice fue poner primero el tornillo, darle unas 2 vueltas más o menos, y luego colocar la pieza, y mientras la detenían, terminar de apretar el tornillo para que ya no se moviera, igual con la de este lado. Esta es bien importante, estas dos, porque nos ayudan a sujetar los cables cuando estemos completando la parte delantera de nuestro Ecto. Entonces deben quedar bien firmes y apuntando hacia abajo. Y con esto acabamos el número 74 y con esto acabamos nuestro fascículo. Y pues vaya, qué cosa tan gigantesca tenemos ya por aquí y tan pesada también, y eso que solo es la parte de la carrocería. Pero díganme si no se ve bien bonito esto. Y pues próximamente pondremos justo parte de la defensa por aquí. Exactamente por aquí abajito. Bueno, por ahí va a ir, créanme. No es latino, pero por ahí va a ir. Ahí está, mira. Uy, 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 qué cosa tan bonita. Pronto viene parabrisas, viene la otra parte de la fascia. Y pondremos, me parece, ya incluso las luces y parabrisa para pasarnos después a trabajar las puertas. Un modelazo, vean todo lo que avanzamos tan solo en un fascículo, tan solo en 4 numeritos, y los consigues de forma individual. Pero bueno, si no lo has hecho, recuerda suscribirte, déjame tu like si te gustó el video y tu comentario si no te gustó. Te dejo aquí arribita el playlist de la construcción del Ecto 1, desde donde comencé después de que Eagle Moss se muriera, y continuamos con Phantom, más o menos por el número 20 por ahí. Muchas gracias por haberme visto, espero que te haya gustado mucho este video y que te esté encantando este modelo tanto como a mí. Muchas gracias, adiós.